Bienvenidos a su espacio Alegremente. Soy Mari Sheiro y te invito a que me acompañes en un viaje de amor propio, autoconocimiento y desarrollo personal que te permite recordar tu esencia, descubrir tu brillo y disfrutar al máximo de una vida integral en plenitud. Hola, una vez más por aquí. Muchas gracias por sintonizar en este nuevo episodio, esta nueva semana. Hoy quiero compartir con todos ustedes algo que he venido sintiendo, he querido compartirlo, pero les voy a ser sincera, no es fácil compartir de todo esto porque es algo muy personal, es algo que he venido pues sintiendo desde hace años, pero por algo tengo que hacerlo, o sea, yo pensaba en mí misma, yo decía, ok, puedo sencillamente quedarme así sin compartirlo y que esto sea algo sencillamente muy íntimo y personal, o puedo compartirlo y quizás pueda ayudar a otra persona que de repente puede estar pasando por esto, que de repente puede en este momento estar pensando en muchas cosas que yo pensé en algún momento, pero que conseguí una salida, ¿no? Y a veces esa es la idea, ¿no? Que nosotros compartimos cosas no precisamente por nosotros lo compartimos por los demás, porque de verdad, si fuera en este momento mi decisión solamente, yo diría, no quiero compartir esto, es algo muy personal, de hecho, pues estaba dando vueltas en mi cabeza para compartirlo, pero sentí que no, que eso no es el plan, eso no es lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer es compartir. Y bueno, puede haber muchas personas que se identifiquen conmigo, otras que no, y está bien, no pasa nada. Pero precisamente por eso quería hacerlo. Y hoy quiero compartir con ustedes porque ya, bueno, si se han fijado, los últimos episodios que he hecho de mi podcast han sido un poquito diferentes. He hablado de algunas cosas un poquito distintas de lo que he venido hablando en mi podcast por años, pero no puedo dejar de compartir, definitivamente no, como les decía, como les comentaba en mi último episodio, el podcast para mí se ha convertido en una plataforma de yo poder expresarme, pero también ha servido como una plataforma en donde puede llegar a muchas personas, de hecho ha llegado a muchas personas y esto puede ayudarlos en algún momento, ¿no? Porque yo me he ayudado con podcasts, me he ayudado con muchas cosas que he escuchado y que he visto en muchos años. Entonces, esto no se trata de mí, esto se trata de compartir algo que está en mi corazón y bueno, cáigale a quien le caiga, mejor dicho, que sirva a las personas que estén en este momento pasando por circunstancias similares quizás. Entonces, bueno, hoy quiero compartir acerca de mi camino espiritual, ¿no? Esto fue un tema que en alguna oportunidad yo hablé aquí, yo abrí mi corazón y que fue uno de los temas más difíciles en todos estos casi 5 años que yo tengo haciendo este podcast. Fue uno de los temas más difíciles para mí conversarlo, porque no es fácil. Este es un área que es muy personal, es muy íntima y a veces uno dice, wow, si comparto esto, ¿cómo me va a ver la gente? Voy a ser juzgada, a la gente no le va a gustar, van a haber muchas personas que se van a alejar de mí, porque eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Cuando uno va a compartir algo, uno dice, wow, o sea, yo no quiero que la gente me mire distinta a partir de aquí, ¿no? Pero otra vez, como lo decía al principio, esto no se trata de mí, esto se trata de quitarnos todos esos pensamientos de lo que la gente va a pensar de nosotros y hacerlo porque sí, porque si hay un sentimiento de compartir hay que hacerlo, a pesar del miedo y a pesar de lo que la gente piensa de uno, hay que hacerlo. Entonces, bueno, yo les comentaba en los episodios anteriores que yo había tenido un encuentro otra vez con Dios, ¿no? Después de mucho tiempo en donde yo pensaba que más nunca iba a creer en Dios. Y bueno, les voy a echar mi historia un poquito para que sepan un poco acerca de todo mi proceso espiritual, ¿no? Y porque ahora pienso lo que pienso y siento lo que siento.
Entonces, como es un poquito larga la historia, yo no voy a querer hacer en solamente un episodio, voy a querer hacer unas dos partes de este episodio. Entonces, voy a empezar a compartirles un poquito acerca de cómo ha sido mi vida y cómo ha sido todo mi proceso, mi vida familiar y todo. Y también como les comentaba al principio, yo hice un episodio, justamente fue el episodio 99, para que haya oportunidad, se llamaba El Reto de Mari, mi podcast, pero lo pueden conseguir aquí mismo, el episodio 99, en donde yo comparto acerca de la espiritualidad y qué era la espiritualidad en aquel momento en mi vida. Y a mí me da bastante curiosidad que para aquel tiempo, cuando yo hice este episodio, justamente días antes, yo tuve una conversación con mi mamá, una conversación muy profunda acerca de este tema también. Y para ese tiempo mi mamá estaba bastante enferma, mi mamá estaba pues padeciendo de un cáncer y estaba muy, muy malita. Y yo tuve esta oportunidad de no solamente hacer este episodio antes de que ella falleciera, pero tener la oportunidad de hablar con ella muy profundamente acerca de este tema. Y aparte de eso, otra cosa curiosa es que días después de nosotros tener esta conversación y después de yo haber sacado al aire este episodio, ella fallece, justamente en ese mismo mes. Y estaba yo recordando ahora que estaba haciendo un poquito de investigación acerca del episodio que tuve en aquella oportunidad, que fue el episodio número 99. Este episodio lo hice justamente en el 2020, hace 3 años, y justamente en septiembre. O sea, ¿cómo es la vida? Siempre lo he dicho aquí, lo he mencionado, la vida es cíclica. O sea, a veces pensamos que nosotros vamos lineal en la vida, pero no. La vida, o sea, de repente te consigues en momentos en tu vida en donde vuelves otra vez a trabajar esas áreas en donde a lo mejor no estaban totalmente trabajadas o porque somos procesos. No quiero decir de que todavía vamos a llegar ahí porque sí y ya estamos perfectos. No, estamos en un proceso, estamos en un caminar, pero como muchas cosas que de repente no han sido sanadas o no han sido trabajadas en nuestras vidas vuelven a aparecer y por algo vuelven a aparecer, por algo vuelven a nuestras vidas. Y yo me he dado cuenta de que somos cíclicos con el podcast. Es increíble porque, bueno, como ya les mencioné, ya tengo casi 5 años haciendo esto y me ha impresionado que por mucho tiempo, o sea, yo les comento que hago muchos de estos episodios en base a lo que voy sintiendo en el momento. No trato de planificar por meses ni nada cuáles son los temas, no, sino es lo que voy pasando, lo que voy sintiendo, lo que en el momento son las experiencias que van llegando a mi vida o lo que siento de compartir. Y justamente, o sea, me he dado cuenta de que de repente un episodio hago y de repente 100 episodios después, por ejemplo, estoy hablando del mismo tema pero con otra perspectiva. O de repente en un año es un episodio y al año siguiente o 2 años después estoy hablando de algo muy parecido al tema que hablé hace 2 años. Y como en este caso, la espiritualidad lo hablé justamente hace 3 años. Y otra vez vuelvo aquí, pero ahora con otra perspectiva, con algo diferente que contarles. Y bueno, quédense conmigo porque pues es bastante, es la historia que quiero compartirles hoy acerca de mi vida y en el siguiente episodio. Así que bueno, es como si fuera un programa de televisión con dos partes. Entonces, bueno, para comenzar, y como les decía, pues mi espiritualidad ha sido pues altas y bajas. O sea, he tenido momentos, he tenido etapas, he pasado por diferentes niveles, por diferentes etapas de mi espiritualidad. Pero ¿saben qué? Yo abrazo cada una de esas etapas, o sea, agradezco por ellas porque esas etapas me han permitido llegar a donde estoy ahora. Me han permitido poder entender mejor por qué pasó todo eso, por qué pasaron los procesos que pasé y todo. Entonces, abrazo todas las etapas que viví, abrazo todo lo que pasó y sencillamente le agradezco y bueno, eso es lo que ha hecho que hoy sea la mujer que soy. Um, y para compartirles un poquito más, bueno, de mí, de mi familia, de dónde venimos, de dónde venimos espiritualmente también, como familia. Yo vengo de una familia, los que no conocen, tengo
venimos de una familia de 4 hermanos, en donde yo tengo 2 hermanos mayores, después venía yo y mi hermanita menor. Mi papá y mi mamá estaban casados, nosotros vivíamos, por supuesto, en Venezuela, en Caracas, en la capital de Venezuela, y nosotros teníamos una familia un poco disfuncional, teníamos muchos problemas en mi casa, había muchas peleas todo el tiempo. Me acuerdo que, bueno, mi papá para aquella oportunidad era alcohólico, de hecho, él vino y contó su historia en un episodio del podcast, uno de los primeritos episodios hace casi 5 años. Él contó su historia y wow, impresionante. Bueno, yo se lo voy a dejar también en las notas del episodio. Pero para aquel tiempo él era alcohólico y pues era muy difícil vivir con una persona así. Problemas en la casa. Yo me acuerdo que uno de mis recuerdos más así, o sea, más relevantes de mi infancia era que cuando llegaba mi papá, nosotros queríamos evitarlo, no queríamos hablar con él, ninguno de mis hermanos, y lo que hacíamos era que nos hacíamos los dormidos, cuando él llegaba nos hacíamos los dormidos para no hablar con él otra vez, porque sentíamos que él no ni siquiera prestaba atención a las cosas que le decíamos, entonces ¿para qué? O se ponía a pelear con nosotros por cosas sencillas. Entonces, esa era mi infancia, esa era mi casa, muchas peleas, muchos problemas. Mis papás estuvieron al punto, varias veces se separaron, estuvieron a punto de divorciarse, muchos problemas. Nosotros, para aquel tiempo, pues mis papás, mi mamá y mi papá creían en Dios. Ellos creían, por supuesto, que había un Dios y todo eso, pero lo hacían de manera cultural, o sea, lo que sus papás les enseñaron, quizás lo que los otros le enseñaron y todo eso. Como muchas veces creemos en Dios, pensamos que pues es cultural y ya, y como mi abuela creía, mi mamá cree, entonces ahora yo también creo, entonces y no puedes salir de ahí, ¿no? De no creer, definitivamente que no. Mi abuela era bastante católica. Entonces, pues crecí en una familia católica, en donde nosotros íbamos a la iglesia todos los domingos, yo me bauticé, hice el catecismo, hice la primera comunión, hice todo lo típico de lo que manda la iglesia católica. Y me acuerdo que nosotros no solamente íbamos a la iglesia cada domingo, sino que aparte de eso, pues nos involucrábamos en la iglesia. O sea, íbamos a reuniones, células en la casa de personas de la iglesia. O sea, nos gustaba involucrarnos. Y para aquel tiempo, pues aparte de todos los problemas que nosotros vivíamos en la casa, mi mamá, pues o sea, me imagino pues la que más sufría, ¿no? Porque pues vivir con una persona a tu lado, que tu esposo tenga ese problema, esa enfermedad, no debe de ser fácil ni sencillo. Entonces ella andaba como una búsqueda, a pesar de que íbamos a la iglesia católica y todo eso, para ella había algo que ella no conseguía, no le llenaba, o sea, estaba buscando espiritualidad, estaba buscando algo que no sabía qué era, pero era como estaba en una búsqueda, la verdad. Y ella pasó por cantidad de cosas, pasó por metafísica, buscando algo que la llenara, porque yo no me puedo imaginar todo lo que ella estaba viviendo, todos los problemas que tenía con mi papá y no tener como un consuelo, como un soporte mayor, ¿me entienden? Entonces, bueno, ella pasó por esta búsqueda, pasó por metafísica, pasó por pues el catolicismo, estábamos en la iglesia católica, también pasó por la santería, pasó por varias etapas en su vida, control mental, y ella sencillamente no conseguía lo que ella estaba buscando, no se sentía llena, ¿no? Y pasó el tiempo y a pesar de que ella creía en Dios, no se sentía como llena, no se sentía como que realmente había algo que podía ayudarla en su vida como tal a pasar todos estos problemas fuertes que estábamos viviendo. Mi papá eventualmente, él dejó de consumir alcohol. Yo estaba pequeña, tendría yo como unos 9 o 10 años cuando él dejó de consumir alcohol, y yo me acuerdo que una de las cosas que nos ayudó bastante fueron programas, por ejemplo, programas de Alcohólicos Anónimos, en donde mi papá se involucró y donde nosotros todos como familia nos involucramos. Se involucró mi mamá en un programa que se llamaba Al-Anon para esposos o esposas de personas alcohólicas. También programas como Alatón, que son programas para los niños, los hijos de personas alcohólicas, y ahí nos involucramos pues lo que fueron mis hermanos y yo. Y
íbamos ahí tratando de superar todas las heridas, todas las cosas que veníamos trayendo, porque pues vivir con una persona que está enferma con el alcoholismo, cualquier adicción, nosotros supimos de que todos estábamos enfermos porque es algo que nos afecta a todos. O sea, en una familia somos un equipo. Y si una persona está pasando por problemas fuertes con algo, los demás van a sentirse o van a verse afectados. Entonces, eso era lo que estaba pasando con nosotros. Y bueno, nos involucramos en estos grupos. Yo me acuerdo que para cuando yo tenía 13 años, mis papás me dijeron, a mí y a mi hermanita, nos dijeron a nosotras dos que nosotros íbamos a ir de vacaciones de donde ellos eran, porque nosotros vivíamos en Caracas, en la capital, pero mis papás no eran de Caracas, o sea, realmente no nacieron en Caracas, ellos nacieron en Mérida. Es un estado de Venezuela, bien hermoso, pero ellos eran de ahí. Entonces, pues todas mis tías, mi abuelita y todos eran de ahí. Y mi mamá y mi papá tenían esas ganas de mudarse a Mérida, o sea, ellos querían terminar de vivir en Mérida, mudarnos todos a Mérida porque pues en Caracas de repente las situaciones no estaba tan buena, mucha delincuencia y toda la cosa. Entonces, yo me acuerdo que a los 13 años, cuando yo tenía 13 años, mi mamá y mi papá nos dicen que mi hermanita y yo nos íbamos a ir de vacaciones a Mérida, que era lo normal que nosotros pasáramos vacaciones ahí porque pues era siempre lo que hacíamos, íbamos siempre de vacaciones y nos devolvíamos a Caracas. Sin embargo, en esta oportunidad, yo no sé por qué, pero yo sentí algo diferente. O sea, cuando fuimos de vacaciones, estuvimos allá, yo me acuerdo que ya se estaban acabando las vacaciones y mi papá y mi mamá nos dicen que nosotros no nos íbamos a devolver a Caracas, sino que nos íbamos a quedar ahí. Y bueno, eso fue para mí un balde de agua fría porque realmente yo no me lo esperaba, no me gustó esta situación, no me gustó que me sentí como engañada. Yo dije, ¿cómo es posible que me hayan engañado de esta manera? Me sentí triste, me sentí con rabia, frustrada, porque yo decía, imagínense, a los 13 años uno está en plena adolescencia y lo que tú más quieres es compartir con tus amigos. Tú todavía no te sientes parte de algo, de nada, y te sientes como que estás buscando tu identidad y tus amigos te ayudan a vivir ese momento, a pasar esa etapa. Y el yo poder quedarme sin mis amigos, sin ver mis amigas otra vez, eso fue duro para mí, muy, muy difícil. Pero no solamente eso, nosotros nos fuimos supuestamente de vacaciones, nos quedamos y nos quedamos con mi papá, porque para aquella época, como ellos estaban tratando de mudarse a Mérida, mi mamá tenía que vender el apartamento en Caracas y no podía venirse con nosotros. Entonces nos tocó a mi hermanita menor y a mí vivir con mi papá en Mérida, vivir solitos y yo estar ahí prácticamente siendo ama de casa de la familia a los 13 años, porque mi mamá no estaba, entonces yo me encargaba de ropa, comida, todo. Y de mi hermanita, que para aquella oportunidad tenía 9 años, entonces fue difícil. No solamente el proceso fue difícil para mí, fue difícil para los tres, porque pues mi hermanita estaba creciendo sin tener como tal pues ese soporte de su mamá ahí cerca. Y mi papá estaba pasando por su proceso de abstinencia después de que una persona deja el alcohol. Todavía pasan años, por lo cual esa persona va a pasar por un proceso de abstinencia y es bastante difícil para las personas que me están escuchando y que saben lo que es este proceso de adicción del alcohol o de droga o lo que sea. Saben que es bien, bien difícil cuando la persona pasa por este proceso porque la persona se pone fastidiosa, se pone fastidiada, le da rabia, o sea, no tienen paciencia, están como fastidiados por todo. Es como si fueran otra persona. Entonces, este proceso lo estaba pasando mi papá y pues imagínense, yo también pasando por mi proceso de adolescencia, mi hermanita también adaptándose a las cosas nuevas y a sus nuevas amiguitas y bueno, así pasó el tiempo, pasó algún tiempo, ya había pasado ya como un año, algo así, y mi mamá todavía no se venía y bueno. Sin embargo, por ahí como por ahí cuando yo tenía como 14 años, yo me acuerdo que vino una tía a comentarme de que había que estaba haciendo una reunión de jóvenes en algún lugar, que era una reunión bien bonita para jóvenes, dedicada precisamente a los jóvenes y donde hablaban de Dios. Y bueno, para mí no era nada
nada extraño ir a reuniones o a ir a cosas de la iglesia donde hablaran de Dios, porque yo venía del catolicismo, pero aparte de eso venía de estar involucrada en eventos, en cosas. No era solamente que iba yo a la iglesia católica cada domingo, realmente nos involucrábamos porque nos gustaba. Entonces, cuando ella vino y nos habló acerca de esta reunión que se llamaba teoterapia, para aquel momento, teo significa Dios y terapia, pues ya sabemos, es como decir terapia con Dios. Entonces, yo fui y en realidad yo fui al principio porque bueno, yo dije, bueno, yo voy a ir porque mis primas van y me imagino que va a ser divertido y la vamos a pasar chévere y no va a haber ningún problema y bueno. Y así fue, al principio fue bastante divertido ir con mis primas y disfrutar de un momento ahí de jóvenes y conocer otros jóvenes, eso fue bien chévere. Pero aparte de eso, por otro lado, fue como extraño porque yo estaba aprendiendo de cosas diferentes. Por ejemplo, yo estaba aprendiendo acerca de cómo tal estudiar la Biblia, leer la Biblia, cuando jamás, o sea, yo en el catolicismo iba y el padre hablaba de la Biblia, pero nunca yo tuve una Biblia, nunca abrí una Biblia y revisaba versos de la Biblia ni nada. Pero otra cosa que me llamó bastante la atención también es que la manera de comunicarse con Dios, porque para mí comunicarse con Dios era rezar el Ave María, el Padre Nuestro y generalmente hacerlo en la iglesia con la gente, pero no yo solita. O sea, bueno, mi abuela sí por ahí nos trataba de enseñar porque era bastante católica, pero uno como chamo, como joven, uno no le para. Entonces, el hecho de venir y empezar a estudiar la Biblia, eso para mí fue raro. Pero aparte de eso, orar, o sea, tratar de tener conversaciones con Dios directamente, sin necesidad de decir Padre Nuestro, Ave María, ni nada de eso, sino directamente hablar con Dios como lo estoy hablando ahora en este momento con ustedes a la cámara. Eso me pareció súper extraño y pues pasé por un proceso de no entenderlo y a veces hasta me burlaba porque no entendía. Pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, me fue gustando, me fui involucrando más. Justamente para aquel tiempo también yo estaba metida en un grupo de baile, porque como he contado en otros episodios atrás, para mí el baile también fue parte de mi vida y fue parte de ese proceso de yo poder expresarme cuando yo no podía hacerlo cuando niña, por todos los problemas que tuvimos en la casa, todos los problemas que teníamos. El baile para mí fue una herramienta fundamental para mí, para yo poder realmente expresarme y soltar todo lo que no podía decir en palabras. Entonces, para aquel tiempo también pues estaba en un grupo de baile en donde yo bailaba, me encantaba y a la vez estaba yendo a estas reuniones que se llamaban teoterapias. Entonces, yo me acuerdo que también me involucré porque a mí me encanta, bueno, me encantaba involucrarme, me involucré y empezaba ya a hacer coreografías, empezaba a crear coreografías y canciones para eventos de la teoterapia, para bailar con otras chicas y yo era la que les creaba y todo porque me encantaba. Siempre me ha encantado bailar. Entonces, así pasó el tiempo, pero me acuerdo que habían pasado algunos meses de yo estar en la teoterapia, cuando apenas empecé en este proceso, en la teoterapia, el cristianismo como tal. Y me acuerdo que tuve una conversación con mi mamá, todavía mi mamá estaba en Caracas tratando de vender el apartamento porque pasó mucho tiempo de ella estar haciéndolo. Y yo me acuerdo que ella me comentaba, porque no sé cómo salió la conversación acerca de la Iglesia Católica, porque siempre íbamos, hablamos del Padre, conocíamos al Padre, conocíamos a toda la gente. Y salió la conversación y algo salió y ella me comentó, es que ya no estamos yendo a esa iglesia. Y a mí por un momento me pareció así como, wow, me pareció como raro que no estaba ella todavía yendo a la Iglesia Católica en Caracas, donde siempre íbamos. Y yo le digo, ¿por qué? Me dijo, porque ahora estamos yendo a otra iglesia en donde me siento bien, donde me siento llena, me gusta muchísimo. Y me acuerdo que ella me mencionó acerca de la música, de la alabanza, la adoración en esta iglesia, y que era espectacular y que le encantaba, que se sentía muy, muy bien y que le había ayudado pues con todos estos procesos que habíamos estado viviendo. Y me causó bastante curiosidad porque yo también le comenté acerca de la teoterapia y cuando empezamos como a comparar, o sea, las cosas que yo estaba aprendiendo con las cosas que ella estaba también aprendiendo, nos dimos cuenta que
prácticamente era lo mismo, era el cristianismo, era poder empezar a estudiar mejor quién era Dios y Jesucristo, y aparte de eso, pues orar y aprender a orar, que también fue nuevo para ella. Y también me comenta que mi hermana también, en donde ella vivía, porque mi hermana ya ella había salido de la casa, ya ella estaba en la universidad en otro estado, ni siquiera estaba en Caracas, estaba en otro estado, y también había conseguido también una iglesia cristiana por su lado, y era como que si todos nos habíamos puesto de acuerdo en diferentes estados donde estábamos, como que nos hubiésemos puesto de acuerdo para buscar justamente eso y todos llegar al cristianismo y todos llegar a Dios de esa manera. Pero no fue así, nadie se puso de acuerdo, fue como mi hermana por un lado, mi mamá por el otro lado y yo por el otro lado, o nosotros de este lado, mi hermanita y mi papá por otro lado. Entonces fue algo espectacular porque, wow, o sea, no, ahora que lo pienso y que empiezo a recordar de todo esto, pasó al mismo tiempo, ¿no? Después de un tiempo de nosotros estar en el cristianismo, nosotros nos dimos cuenta de que definitivamente Dios había metido su mano en nuestra familia, de que Él realmente había salvado y había hecho un milagro con nuestra familia, porque sabiendo de dónde nosotros veníamos, de dónde, o sea, del hueco en donde estábamos todos, porque bueno, mi papá, mi mamá, con tantos problemas, a punto de divorciarse, llegaron momentos fuertísimos entre ellos, peleas fuertísimas, ellos se separaron, se volvieron a unir, pero era fuerte lo que mi mamá estaba pasando con mi papá. El hecho de que nosotros todos pasar por todos esos procesos, vivir todas esas cosas, o sea, pasar por todos esos problemas y dificultades como un niño, eso no es fácil, son traumas, y nosotros empezar a conseguir a Dios en nuestro camino de la manera como lo conseguimos, salir de nuestros caminos por donde íbamos, porque cada uno de nosotros iba por caminos totalmente locos, o sea, mi mamá estaba yendo por cosas que no le estaban dando paz, que en donde se sentía muy extraña, por ejemplo, la parte de la santería y todo eso, brujería y toda esa parte. Por el otro lado, mi hermana también estaba pasando por su proceso. Por el otro lado, nosotros como familia, mi papá, mi hermanita y yo, estábamos pasando por nuestro proceso. Y yo me acuerdo que si yo me hubiese quedado en Caracas, yo no estuviera a lo mejor aquí en este momento contando lo que estoy contando, ni hablando, ni estuviera en la vida que tengo ahora, si yo me hubiese quedado en Caracas y mi mamá y mi papá no hubiesen tomado la decisión de sacarnos de ahí. Porque nosotros íbamos por muy mal camino. Como ya les había mencionado, para aquel tiempo Caracas se estaba poniendo muy fea, había muchísima delincuencia y realmente algunas de las personas con las que yo me estaba involucrando no eran buenas personas y estaban en drogas y estaban en muchos problemas, y yo me imagino que si yo seguía ahí yo iba por allá también. Entonces, wow, yo después de años de nosotros observar todo esto, pues nos dimos cuenta definitivamente, o sea, Dios puso su mano en nuestra familia, Dios nos sacó de aquí. Lo que hizo fue un milagro total, porque nosotros en nuestra fuerza no lo hubiésemos podido lograr. Esa fue la conclusión a la que llegamos, y ahí nos mantuvimos y ahí estuvimos. Pasaron muchos años, pasaron algunos años, yo entro a la universidad y después conozco a mi esposo. Cuando yo conozco a mi esposo fue en el 2001 y yo lo conozco a él a través de una iglesia, justamente a través de una iglesia. Por cierto, yo hice un episodio con mi esposo hace algunos años atrás en donde compartimos nuestra historia que fue una historia también un poquito loca, pero una historia muy bonita. Yo también lo voy a compartir en las notas del episodio para que vayan y lo escuchen. En el 2001 yo conozco a mi esposo, lo conozco a través de una iglesia. Yo asistía para aquel tiempo en una iglesia, ya yo no estaba en Mérida, ya yo me fui a otro estado, justamente donde vivía mi hermana mayor, porque yo me fui a estudiar a mi carrera, me fui a estudiar y entonces no estuve más en Mérida. Y en Mérida yo estaba asistiendo a una iglesia a donde mi hermana estaba asistiendo justamente, y ahí
esa iglesia, por casualidad, pues tenía como una iglesia mamá, una iglesia madre, como le llaman, o sea, muchas veces. Y esa iglesia que, o sea, que ayudaba a la iglesia en Venezuela estaba aquí, en Houston, en Estados Unidos. Entonces, en una oportunidad, ya ellos viajaban varias veces, pero en una oportunidad esta iglesia fue a Venezuela y pues tuvimos un evento grande en la iglesia en Venezuela y ahí vinieron varias personas de aquí, de Houston, allá. Y dentro de esa persona, pues estaba el pastor que nos encantaba, este pastor que estaba aquí en Houston, nos encantaba, nos gustaba muchísimo y fue a visitarnos. Y dentro de esa visita vino mi esposo. Él tocaba batería en la iglesia aquí en Houston para ese tiempo y fue a Venezuela y justamente tocó batería. Entonces, para aquel tiempo él tocaba la batería en la iglesia, para aquel tiempo yo estaba bastante involucrada en la iglesia, como ya les mencioné, como me ha gustado siempre toda la vida bailar, pues estaba bien involucrada con el baile. Yo hacía coreografías, yo creaba pues canciones, creaba coreografías para eventos de la iglesia y este era un evento grande, entonces pues hice mis coreografías para este evento con varias muchachas, yo era como la maestra de baile o la líder, como muchas veces pues lo hablamos en las iglesias, la líder de este grupo de danzas de la iglesia. Y yo me acuerdo que así fue que nos conocimos, o sea, él tocó la batería y yo bailaba y bueno, ahí ya la historia se los dejo de tarea para que vayan y la escuchen. Entonces, pasó el tiempo, en el 2004 yo me vengo a los Estados Unidos porque mi esposo pues ya me pide para yo venir y casarme aquí con él. Entonces, yo vengo aquí a los Estados Unidos en el 2004, nos casamos y yo empiezo a asistir a la iglesia a donde él asistía, en la iglesia de aquí, y a escuchar al pastor, que no, me encantaba porque ya lo conocía por varias veces que iba a Venezuela, él para allá, y hablaba y me encantaba pues las cosas que él enseñaba. Entonces, cuando yo llego aquí, yo empiezo a asistir a la iglesia y todo eso, no sé, o sea, algo pasó que no era lo mismo. O sea, cuando yo estaba en Venezuela y yo escuchaba al pastor que estaba aquí hablando allá, hablaba, no sé, yo sentía que él hablaba diferente, un tono de voz distinto, una manera distinta de enseñar y cuando llegué aquí era diferente totalmente. Y bueno, se me olvidó comentarles que antes de, incluso creo que antes de conocer a mi esposo todavía, habían algunas cosas de la iglesia que me desagradaban. Había algunas cosas, cómo funcionaba la iglesia, que no me gustaba. De repente había mucho drama, mucha crítica. La gente entre ellos se criticaba mucho, mucho drama. Había maneras en cómo la iglesia políticamente trataba las cosas y a mí no me parecía. O sea, muchas cosas en donde no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Y tenía como esa cosita. Cuando yo llego aquí, yo pienso, o sea, tenía en mi mente de que este pastor iba a ser diferente como ya yo lo veía en Venezuela. Pero resulta ser de que me di cuenta de que no era así. Yo no sé qué pasó, si también el idioma, que fue una barrera. Yo apenas estoy llegando a un país nuevo, yo no sé inglés, entonces para mí era un poquito más difícil entenderle a él cuando él hablaba, pues, las predicaciones en inglés. Eh, pero aparte de eso no lo sentía, no sentía igual como me sentía allá en Venezuela, súper involucrada, súper feliz, súper ahí bien, bien chévere en la iglesia, aquí me sentía muy diferente. Entonces pasó el tiempo, yo me acuerdo que pasó el tiempo así y un año después, justamente un año después, bueno, pasaron algunos eventos difíciles en nuestra vida. Un año después de yo venirme a los Estados Unidos, estar aquí, fallece mi hermanita. Es un tema que también he conversado en muchos de mis episodios, en donde ella pues tenía casi 22 años, fallece trágicamente en un accidente de tránsito y para nosotros fue, wow, un choque súper duro, no lo esperábamos. Yo me recuerdo la última vez que la vi en el aeropuerto despidiéndose de mí en el 2004 y más nunca la vi después porque yo nunca volví a Venezuela después de eso porque estaba sacando mis papeles, mi proceso y pues uno tiene que tratar de mantenerse en el país en donde está haciendo todo este proceso. Entonces yo pues tenía todo un año sin verla y de repente enterarme de que ya no la voy a ver más, nada, y aparte de eso ni saber si voy a estar allá
compartiendo con mi familia. Bueno, al fin y al cabo se dieron las cosas y pude viajar a Venezuela en el 2005, justo después de que ella falleciera, y pude estar allá una semana después con mis papás. Y bueno, fue un proceso bastante doloroso. Bueno, me imagino, se podrá imaginar, nadie lo esperaba, la más chiquita de la casa, con todas las ilusiones, los sueños del mundo, y de repente fallece sin decir adiós, sin nada, sino así súper rápido. Ahí, ella murió en el instante, en ese choque tan fuerte que pasó. Entonces, eso pasó en el 2005. En el 2006, bueno, ya yo por supuesto me vine acá a los Estados Unidos otra vez a continuar mi vida. Mis papás quedaron en Venezuela. Y en el 2006 ocurre otra cosa fuerte para nosotros, que fue mi primera pérdida de embarazo. Tuve una primera pérdida. En el 2006 justamente tuve otra segunda pérdida de embarazo, o sea, dos pérdidas seguidas. Y wow, imagínense, yo estaba buscando tener bebés, ya yo estaba lista para crear mi familia. Y después, eso pasó 2006, 2007, pasó la segunda pérdida. Y en el 2008, yo me acuerdo que fue también muy difícil porque justamente a mi esposo lo diagnosticaron con un cáncer, un linfoma. Y después, justamente, para ese momento también lo diagnostican con diabetes. Y justamente también para esos días nos enteramos que yo estaba embarazada. O sea, imagínense, tres cosas al mismo tiempo, cosas fuertes, y fue un proceso duro, pues yo estar embarazada, mi esposo con todo este proceso, pasar quimioterapia, radiación, todas las cosas que él pasó. Eh, y yo embarazada. Entonces, ya para el 2009, yo me acuerdo que al principio del 2009 ya mi esposo estaba bien, ya estaba libre de este linfoma, ya listo para recibir a nuestra hijita. Y en el 2009 nuestra hijita nace. Y bueno, fue la alegría más maravillosa del mundo porque la estábamos esperando, estábamos buscando tener bebés desde hace muchos años. Y después de las dos pérdidas de embarazo y todo eso, wow, tener a mi hija fue una alegría inmensa. Yo me acuerdo que para el 2010, 2008, voy un poquito atrás otra vez, yo me acuerdo que cuando mi esposo ya, para el 2007, ya nosotros estábamos yendo a la iglesia. O sea, nosotros ya como que dejamos de ir a la iglesia. De hecho, antes de dejar de ir a la iglesia, ya íbamos porque no, o sea, íbamos porque teníamos amigos y queríamos verlo al final del servicio para ir a comer. O sea, al final de lo que hacían en la iglesia para ir a comer y ya. Pero en realidad ya no nos llenaba, ya no era lo mismo, ya estábamos en el servicio, pero estábamos ahí jugando con nuestros celulares. En realidad ya no era lo mismo. Entonces, yo me acuerdo que para el 2008 ya nosotros prácticamente ya no estábamos en la iglesia. Sin embargo, con todo esto que mi esposo vivió y enterarnos del cáncer, enterarnos de todo esto, pues buscamos refugio en la comunidad de la iglesia. Yo me acuerdo que para aquel tiempo, pues muchas personas se nos acercaron de la iglesia a darnos apoyo, a ayudarnos, a orar por nosotros, a orar por mi esposo y todo eso. Y fue algo maravilloso, fue algo bien bonito, porque no hay nada mejor que tú sentirte apoyado por gente que esté ahí, que te ayude, cónchale, que te esté mandando buena energía, independientemente de lo que sea. Para aquel tiempo nosotros ya pensábamos que, o sea, ya como ya no estábamos yendo a la iglesia, ya pensábamos un poquito diferente, ya pensábamos que Dios era como una energía más que todo, pero ya no era el Dios de la Biblia. O sea, ya pensábamos diferente. Y yo me acuerdo que justamente cuando él le diagnostican este cáncer en el 2008, pues nosotros otra vez nos refugiamos en la comunidad de la iglesia, pero aparte de eso, yo me acuerdo que adoptamos una frase muy bonita, no me acuerdo de quién salió, yo no me acuerdo quién nos dio de esta frase, pero bien bonita, que quiere decir esto, bueno, que es lo que les voy a decir, y es algo milagroso está ocurriendo en mí ahora. Algo milagroso está ocurriendo en mí ahora. Ah, qué frase tan hermosa. Y mi esposo y yo la adoptamos, pero así. ¿Por qué? Porque mi esposo estaba pasando por todo este proceso. Yo también estaba embarazada. Y aunque yo en esta oportunidad sentía mucha tranquilidad y paz, y yo no sé por qué, pero yo sentía de que esta vez mi hija iba a nacer y no iba a tener otra pérdida.
era algo maravilloso que yo me dijera a mí misma y a mi cuerpo, algo milagroso está ocurriendo en mí ahora, porque algo milagroso justamente estaba ocurriendo en mí, dentro de mi ser, en ese momento. Y mi esposo, pues algo milagroso estaba ocurriendo en ese momento, porque pues todo lo que se estaba haciendo para tratarlo estaba funcionando y que saliera el cáncer de su cuerpo. Entonces, esta fue una frase muy bonita que nos acompañó durante todo este proceso. Algo milagroso está ocurriendo a mí ahora, algo milagroso está ocurriendo a mí ahora, lo decíamos en la noche, en las mañanas, o sea, bien bonito. Entonces, bueno, nace mi hija en el 2009 y para ese tiempo ya otra vez no estábamos yendo a la iglesia, otra vez estábamos así igual, o sea, pensando de que a lo mejor sí existe, o sea, sí, Dios existe, pero no es como nos lo han dicho, no es como el Dios de la Biblia, es una luz o es una energía o es algo que no podemos entender, pero ahí está, pero ahí. Entonces, más o menos para esa época, después que nace mi hija y todo eso, quizás mi hija tendría como unos 6 meses o algo así, no me acuerdo exactamente, pero yo empecé con una búsqueda de, ok, ¿será que realmente Dios existe? ¿Será que esto de que todo el mundo cree en Dios, de dónde sale? ¿Será que esto es cultural nada más? ¿Que creemos en Dios solamente porque mi mamá creía, mi abuela creía, la bisabuela creía, la otra abuela cree, la otra, y ha sido de generación en generación en generación, y nadie lo ha cuestionado. Nadie se ha dicho, pero ¿por qué creo en Dios? Yo no debería creer en Dios y no sé ni siquiera quién es ni nada. Y así fue como yo empecé a hacerme todas estas preguntas. Yo decía, pero ¿quién es? ¿Pero por qué? Y empecé una búsqueda, empecé yo a indagar, a meterme, a buscar en internet, a buscar en Google y a empezar a preguntar de todas estas cosas, de si realmente Dios existía o era cultural, o si realmente la Biblia había sido sencillamente creada por el hombre, había sido una historia cualquiera, pero no tenía nada que ver con ningún Dios poderoso ni nada de eso. Entonces, bueno, hasta aquí los voy a dejar en este episodio. Yo no quiero hacer los episodios muy largos para que lo puedan escuchar. Entonces, en 2 semanas nos vemos para seguir hablando de este tema, en donde les voy a compartir las cosas que conseguí, lo que iba investigando, lo que iba consiguiendo, y aparte de eso, cuál fue la reacción de mi esposo acerca de todo este tema, de lo que yo iba averiguando y lo que yo iba sintiendo. Aparte de eso, cuáles eran mis pensamientos acerca de todo esto, de lo que iba averiguando, qué iba pensando y sintiendo. Y aparte de eso, cómo yo volví a Dios después de casi 15 años de ser atea. Así que, bueno, no pueden perderse el siguiente episodio y por favor compártanlo con alguien que de repente puede ayudarlos en este momento. Uno nunca sabe a quién esto de repente puede llegar en el momento perfecto. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escuchar mi historia y bueno, nos vemos en la siguiente oportunidad con la segunda parte. Si quieren ir a revisar las notas de este episodio, en donde voy a compartir algunos episodios, compartiendo de la historia con mi esposo, el episodio de la espiritualidad que hice hace 3 años, y algunas otras cositas más, entonces vayan a maricheiro.com/225, maricheiro.com/225. Hasta la siguiente oportunidad con la segunda parte de este episodio. Bye. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Si te gustó, agradecería mucho que me dejaras una reseña en Apple Podcasts o estrellitas en Spotify, y además lo compartas con alguien que le encantaría saber de esta información. Sígueme en las redes sociales como Maricheiro, M-A-R y latina S-H-A-D-L-E. Te mando un fuerte abrazo y mis mayores deseos de que vivas siempre con un corazón alegre y una mente curiosa para disfrutar la vida alegremente. Hasta la próxima.